hemos sido llamados a pescar. A ser discípulos que viven la vida de Cristo, para predicar en las casas y en el templo, enseñándoles a otros con nuestro ejemplo a amar y servir con excelencia a Dios, y amar a nuestros amigos hasta dar la vida por ellos. ¿Estás listo para ser transformado? ¿Estás listo para ser parte de una gran pesca? Bienvenido a casa. Ministerios Cristo el Salvador. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestra reunión. Tendremos un tiempo de alabanza y luego estaremos atentos a escuchar la palabra del Señor. A partir de esta semana estamos hablando acerca de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo y de todas las bendiciones que Él nos dejó a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Así que te invito a que todo este mes estés disfrutando de esta serie y de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Adelante. Para siempre. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa para adorarte, para glorificarte. Muchas gracias por permitirnos estar aquí para escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la bendición de saber que tú estás con nosotros y que no nos dejas ni nos desamparas. Danos un corazón sensible, humilde, sencillo, que pueda atesorar tu palabra y después ponerla en práctica. Te damos muchas gracias por tantas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así vamos a estar alabando con todo nuestro corazón el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a exaltar al Rey de Reyes con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya.
Sabemos que escuchar la voz de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar en esta vida. Nosotros estamos diseñados para escuchar su voz. La escuchamos a través de su palabra o también puede ser audiblemente, pero sabemos que nosotros somos diseñados para escuchar a Dios. Vamos a entonar este canto. Quiero escuchar tu dulce voz. Hazlo con todo tu corazón, sabiendo que Él te escucha. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
Lo que tú quieras dirigirme, a donde tú quieras
capítulo 15, y vamos a leer del versículo 13 al 22. Primera los Corintios, capítulo 15, del 13 al 22, y vamos a leer juntos el pasaje. ¿Ya lo tiene? Muy bien, vamos a leer. Dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Te pedimos, al ser explicada, al ser expuesto el mensaje, Señor, tú hables a nuestros corazones, nos des fortaleza, bendición, fundamentos fuertes, firmes, para continuar manteniendo nuestra fe delante de ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección de Cristo es el fundamento donde se edifica la fe cristiana. Sin este hecho de la resurrección, la iglesia queda sin fundamentos. No hay algo firme que la sostenga, que la detenga. Debido a esto, el apóstol Pablo escribe algunas cosas acerca de qué pasaría si Cristo no resucitó. Y dice que nuestra predicación sería vana, estaría vacía, no tendría propósito. Nuestra fe estaría en las mismas condiciones, sin fundamento, sin propósito alguno. Seríamos hallados como testigos falsos, diciendo que Dios resucitó a alguien que no resucitó. Entonces estaríamos hablando mentiras. Nuestra fe dice que sería vana, nuestros pecados estarían vigentes. Aunque usted haya sentido convicción el día que le entregó su corazón a Cristo, aunque haya llorado, aunque haya sentido cosas maravillosas, no tiene sentido, sería vano sin la resurrección de Jesucristo. Todos los que se nos adelantaron, todos los que durmieron en Cristo, no tendrían esperanza, no habría resurrección para ellos. Diríamos decididamente que perecieron, no hay esperanza. Y nosotros, con ese Cristo que no resucitó, seríamos dignos de lástima, dignos de conmiseración, si el Señor no resucitó. El pasaje que leímos dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces,
Aunque Pablo dice aquí algunas cosas que pasan si Cristo no resucitó, remata diciendo, es una verdad, es realidad que Jesucristo resucitó de los muertos. Por esa razón, el fundamento de la fe cristiana está firme, está fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros creemos no en alguien que solamente murió, sino a alguien que la tumba no pudo detener y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. La resurrección de Cristo fue profetizada antes de que sucediera. Tenemos profecías escritas en la Biblia de que Jesucristo resucitaría. Aún no estaba el hecho ni siquiera cercano, pero ya se profetizaba. Vamos a ver en Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Recordamos que Isaías 53 habla de los sufrimientos del Mesías, habla acerca de sus padecimientos en aquella cruz, pero allí insertados entre el sacrificio y el dolor de Jesucristo se encuentran estos versículos que hablan de su resurrección. Versículos 10 y 11 dicen: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estos versículos nos dicen que el Mesías viviría después de su trágica muerte. El Señor murió de forma muy trágica, muy difícil. El asunto de la muerte en la cruz. Pero después de morir, dice el pasaje, verá linaje. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá descendencia. No está hablando de una descendencia física, sino de una descendencia espiritual. Porque nosotros somos hijos de Él. Fuimos adoptados por medio de Cristo y somos su descendencia. Luego dice, vivirá por largos días, y eso se traduce en eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Porque para el Hijo lo más importante era hacer la voluntad del Padre, y es hacer la voluntad del Padre. Entonces todo lo de la muerte de Cristo y su resurrección tuvo que ver con hacer la voluntad de Dios, y Él sigue haciendo la voluntad de Dios. Tenemos otra profecía en el Salmo 16. Al principio de la reunión leímos este Salmo, capítulo 16, y leemos el versículo 10 y 11. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo lo menciona el apóstol Pedro el día de Pentecostés, y en Hechos 2:27 dice
el mismo versículo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También fue mencionado por el apóstol Pablo, añadiéndole algunas cosas interesantes en Hechos 13, 35 al 37, dice: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Porque todos los intérpretes de la palabra decían en ese tiempo que el versículo tenía que ver con David. Pablo dice: no, David no se ajusta al versículo, porque el rey David murió y vio corrupción como cualquiera de los seres humanos. Mas aquel a quien Dios levantó, dice Pablo, no vio corrupción. Entonces no estaba hablando del rey David, estaba hablando de Jesucristo. Estaba profetizando que no se quedaría en el Hades, que resucitaría. Ahora tenemos otra profecía en Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Que dice así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas está profetizando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente hay profecías en el Antiguo Testamento. Este revela tipos o figuras de la resurrección de Cristo. Un tipo bíblico o tipología bíblica se refiere al estudio de diversos temas, sucesos, personas u objetos del Antiguo Testamento que son considerados como sombra, imagen o prefigura de otra realidad del Nuevo Testamento. La Biblia dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es la sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, cualquiera podía tratar de adivinar o de decir qué es esa sombra que se refleja. Y quizá podía atinarle, o quizá podría errar, pero uno no tiene la seguridad hasta que ve el cuerpo, hasta que ve el objeto que se está reflejando. Y entonces nosotros en el Antiguo Testamento vemos sombras, tipos, figuras. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces entendemos que esa sombra que se refleja en el Antiguo es Jesucristo nuestro Señor. Cristo está en todo el Antiguo Testamento de manera tipológica. Allí lo vamos a encontrar. Y le voy a mencionar algunas figuras. Una de ellas la mencionó el mismo Señor Jesucristo. Mateo 12:40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, que ese asunto de que el gran pez tragó a Jonás y estuvo allí en el interior del pez 3 días y 3 noches es una figura de cómo Cristo iba a resucitar y que estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Siguiente, en los ritos del Antiguo Testamento tenemos 2 ritos
la purificación del leproso y la purificación de las casas, que se decía que también se infectaban de lepra. Y entonces había un ritual para purificarlas. Y quiero que vean por favor Levítico 14 del 1 al 7. Levítico 14 del 1 al 7. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Una avecilla que es sacrificada y la otra con la cual se moja en la sangre y se purifica el leproso, y luego la avecilla viva es soltada. Esta es una figura también de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo procedimiento lo va a encontrar usted del 49 al 53 en el mismo capítulo para la purificación de las casas. Y es lo mismo, y se suelta la avecilla viva afuera en el campo. Vamos a encontrar más figuras, pero voy a terminar esta parte con esta figura, la figura de Isaac. Dice la Biblia que Abraham por la fe ofreció a Isaac, y estaba a punto de sacrificarlo cuando el Señor lo detuvo, y no murió. Pero dice la Biblia que este pasaje es una figura. Miren, se lo voy a leer en Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, ese intento de sacrificio que el Señor detuvo era una figura de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que la resurrección de Cristo fue profetizada antes de que sucediera, que el Antiguo Testamento revela tipos de la resurrección de Cristo, y además Jesús mismo dijo que resucitaría. Quiero que vean estos versículos. Por favor, Lucas 9:22. Dice el versículo: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. ¿Y qué dice ahí? Y resucite al tercer día.
Marcos 10:34 dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo esto lo estaba diciendo Cristo mismo. Él mismo estaba aseverando que resucitaría. Ahora dicen, hay evidencias bíblicas de la resurrección de Cristo. Una de ellas es una tumba vacía. El primer día de la semana las mujeres van a la tumba, van preocupadas porque no tienen quien mueva la roca tremenda que está frente a la tumba, que está tapando la entrada de la tumba. Pero cuando llegan solamente encuentran una tumba vacía. Dice Mateo 28 del 1 al 4: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Por qué encontraron la tumba vacía? Porque el Espíritu de Dios había resucitado a Jesucristo. Lo había resucitado. Por esa razón la tumba la encontraron vacía. Después llegaron los discípulos y la tumba estaba vacía. Cuantos pudieron llegar a esa tumba no encontraron a Jesús, porque Jesús había resucitado. Denle un aplauso al Señor. Cualquiera puede tratar de derribar este argumento, porque podrían decir es que nadie le vio. Como dijeron los religiosos de aquella época, es que los discípulos robaron el cuerpo, por eso no estaba en la tumba. Pero la verdad es que hubo cerca de 600 personas que lo vieron vivo. Uno de ellos tocó sus heridas, metió la mano en su costado y certificó que era su cuerpo. Y Jesús dijo que un espíritu no tiene huesos, no tiene carne, pero lo que el hombre tocó fue un cuerpo, huesos, carne. Y entonces creyó. Se le apareció a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo. Salomé también lo vio. Los caminantes de Emaús también le vieron. Le apareció a Cefas, después a los 12, escribe el apóstol Pablo. Y apareció a más de 500 hermanos a la vez. Apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y remata el apóstol Pablo diciendo al último de todos: como a un abortivo me apareció a mí. Aproximadamente 600 personas lo vieron después de que se levantó de los muertos. Se pudieron dar cuenta que era él, que estaba vivo. Muchos de ellos lo vieron cuando ascendió a los cielos. Y unos hombres vestidos de ropas blancas
les dijeron varones galileos que miran al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así volverá, como lo han visto irse al cielo. Entonces esta gente no solamente tenía la información de que había una tumba vacía, sino lo habían visto. Habían hablado con él, recibieron las últimas indicaciones antes de que partiera al cielo. Por eso, amado hermano y hermana, el fundamento de la iglesia de Cristo es un fundamento poderoso. Es un fundamento poderoso, porque cualquier fundador de cualquier religión, ellos pueden decir que tienen sus huesos, que tienen los restos que quedaron del fundador de su iglesia, pero nosotros no. Nosotros no guardamos los huesos de Cristo. No vamos a caminar a algún lugar donde se encuentran esos huesos para adorarlos, porque nuestro Señor no se quedó en la tumba, sino que se levantó, venció la muerte, venció al diablo, le quitó las llaves del infierno y de la muerte, y está a la diestra del Padre. Puede aplaudir eso con todo su corazón. Y una última evidencia que quiero compartir con ustedes esta tarde. El cambio operado en la vida de los discípulos. Cuando los discípulos vieron que tomaron a Jesús para llevárselo preso, dice la Biblia que huyeron. Tenían de todo, estaban tristes, estaban llenos de miedo, se encerraron. Por eso es que ellos no pudieron robar el cuerpo del Señor. No tenían los ánimos, no tenían el valor, no tenían la fuerza. No estaban en ese momento capacitados para robar el cuerpo del Señor. Estaban llenos de miedo. Pero luego de la resurrección de Cristo y de haberlo visto totalmente vivo, ellos pasaron de la tristeza al gozo. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, iban, dice Mateo 28:8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Con temor, pero con gran gozo. Una transición de la tristeza, del temor al gozo. Estaban felices. Lo que el Señor les había dicho se había cumplido y se había levantado de entre los muertos. Los discípulos no eran un gran ejemplo de unidad, tenían sus roces, tenían sus problemas entre ellos. Alguna vez iban discutiendo por quién sería más grande en el reino del Señor. Tenían una discusión. Algunos de ellos creían ser capaces de ocupar un puesto singular, importante en el reino del Señor. No tenían gran unidad, que digamos. Pero después de la resurrección, nosotros encontramos en la Biblia que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estaban orando, estaban en comunión con el Señor. Reciente el Señor había ascendido al cielo y ellos tenían una unidad tremenda que se siguió conservando cuando se constituye la iglesia. Y en Hechos 4:32 dice: y la multitud
habían creído, oiga esto, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estaban unidos espiritualmente, estaban unidos emocionalmente, estaban unidos físicamente y estaban unidos económicamente. Toda una unidad, porque Cristo había resucitado. Y luego cambiaron del temor al valor. ¿Se acuerdan que estaban escondidos? Tenían miedo de que vinieran sus enemigos, que les hicieran daño, que los metieran a la cárcel, que los crucificaran también. Estaban llenos de temor. ¿Cómo se explica que después Pedro se levanta en el día de Pentecostés y predica un poderoso sermón? Y no solamente poderoso, un sermón confrontativo, donde le dice a la gente: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes fueron la causa por la cual Él murió en esa cruz, y lo señaló. ¿Dónde estaba el miedo? Se había ido. Su líder no estaba muerto. Su líder no estaba en proceso de putrefacción, de corrupción. No, porque su líder ya no estaba en la tumba. Se levantó, venció la muerte y ascendió a los cielos. Por eso ellos cobraron valor, porque el Cristo en el que habían creído no es un Cristo muerto, sino un Cristo vivo, que tiene dominio de las cosas del cielo, del aire, de la tierra, del mar. El Señor tiene el control de todas las cosas, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra, y a Él sea la gloria. Den ese aplauso con todo su corazón. Por tanto, el fundamento de la iglesia, vuelvo a decir, hoy está más firme que nunca. Nosotros tenemos un Cristo vivo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El que sanaba a los enfermos sigue sanándolos hoy. El que hacía milagros y maravillas lo sigue haciendo hoy. Él está vigente en este tiempo, y lo único que necesitamos hacer es creer en aquel que resucitó de los muertos. Póngase de pie, por favor. Oremos al Señor. Te damos gracias, Dios de la gloria, porque hoy podemos, Señor, entender que el fundamento de la iglesia está firme, que el fundamento de la iglesia es un fundamento sólido, porque el Jesús en el que hemos creído no está en la tumba. Nadie tiene un indicio de su cuerpo, porque Él no se quedó en la tumba, porque Él, por tanta bendición, nosotros queremos vivir en el poder de la resurrección. Queremos ser bendecidos con el poder de la resurrección. Te damos gracias por todas tus bendiciones y por todo tu amor. Muchas gracias. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra y el honor. Gracias. Gracias por bendecirnos de manera tan grande, tan poderosa. Gracias, Señor. Gracias. Jesús resucitó, amado hermano, amada hermana, joven.
Señorita, Jesús resucitó. Levanta tus manos en señal de reconocimiento de su resurrección. Agita tu mano y dile gracias, gracias, porque no soy digno de lástima. Gracias porque mi predicación no es vana. Gracias porque mis pecados fueron borrados todos. Gracias porque los que durmieron en ti están vivos y gozando de tu presencia. Gracias por la esperanza. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación. Gracias, 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 Señor. A ti sea la gloria y la honra y todo el honor. El Señor resucitó, iglesia. Amigo, el Señor resucitó. Entrégale tu corazón a Él. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay vida. Solo en Él hay perdón de los pecados. Solo en Él. Y por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. La tumba vacía.
entregar las ofrendas. Incline su rostro y oramos. Padre, muchas gracias por permitirnos estar reunidos, Señor, y también de participar, Señor, en las ofrendas, los diezmos, y te pido que tú les bendigas grandemente. Tu palabra dice para que teniendo todo en todas las cosas en todo puedan sobreabundar para toda buena obra. Entonces yo te pido que tú bendigas a tu pueblo que ha propuesto en su corazón, Señor, dar conforme tú lo has bendecido. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Van a pasar nuestras hermanas por su lugar levantando las ofrendas. Primero va a pasar la hermana que levanta la ofrenda y los diezmos, y después nuestra hermana que va a estar levantando la ofrenda de construcción. Así que vamos a alabar al Señor. Amén.
Llegamos al final de nuestra reunión y quiero orar contigo. Quiero pedirte que pongas tus necesidades en las manos del Señor y que esta semana sea de mucha bendición para tu vida. Oramos juntos. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido que tú les ayudes, que los bendigas y que los fortalezcas. Te pido por quienes están enfermos. Extiende tu mano ahora y sánalos. Quita esa dolencia en el estómago. Quita ese dolor en la garganta. Limpia su organismo por el poder de tus llagas preciosas. Quita esa hernia. Desaparécela de su cuerpo. Dale sanidad tan tremenda, Señor. Que tu Espíritu Santo obre y aquel que está batallando, Señor, con la oxigenación, Señor, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y te pido que bendigas el alimento en cada familia, que haya alimento, que la economía, Señor, no les falte, que tengan todo lo necesario. El que no tiene trabajo les ha provisto uno, y no solo trabajo, sino también ganancias, un salario que cubra sus necesidades, Padre. Los que están allí batallando con el negocio, que empiecen las ventas, Señor, que no le falte nada a tu pueblo. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana.